Bendiciones del Señor en esta hermosa tarde, agradecidos del Señor, de a todos aquellos que se conectan, bendiciones a través de esta radio 104.7 FM Cielo. Y señores, llegó Guillermina. Aleluya, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, como siempre. Para mí es un placer estar aquí con todos y cada uno de ustedes trayendo palabra de vida, palabra abundante. Como dijo mi hermana Valentina, por cielo, 104.7, tu favorita. Ay, no puedo. Muy fuerte, ¿verdad? Señor. No, pero esto está fuerte. ¿Cómo así, Guillermina Claro, Solano? tú sabes que Cielo viene siendo la emisora favorita de San Pedro, señor. Hay que decirlo, ¿por qué no? Así que bendecimos sus vidas en esta tarde. Vamos a ver si nuestra amada pastora pues le logra llegar. Sí. Viene por ahí. Estamos muy agradecidos del Señor por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Agradecidos infinitamente de su gracia. Amén. En esta tarde traemos un conversatorio, y pudiera decir, hasta que llegue la pastora. Hasta tú que sabes, llegue la pastora, porque claro ella que sí. alma su rebú. Sí. Si nosotras somos más pasivas. Ya lo sabes, nosotros mantemos bajo perfil. Sí, pero tú sabes que la autoridad no se negocia. Entonces, hoy nosotros vamos a estar hablando sobre la fe. Señores, ¿por qué es necesario? ¿Cuántos tipos de fe existen? ¿Por qué hay gente que no es creyente y se le conceden peticiones? O sea, hay una serie de cosas que nosotros necesitamos hablar sobre la fe, porque muchas veces estamos hablando de fe y creemos que fe es sinónimo de cercanía a Dios. Así es. Y esto es importante que lo aclaremos. Solicitamos a todos aquellos que se van a conectar a través del link que estarán posteando en las redes, que se conecten a todos aquellos que van a escuchar nuestros podcasts más adelante en el camino al trabajo, en la casa, haciendo los quehaceres o en un tiempo de meditación. Bendecimos altamente tu vida, rogando al eterno Dios y Padre nuestro que nos conceda la dicha de poder alcanzar un entendimiento de lo que es la fe en esta Amén. tarde. Yo creo que el tema de la fe tiene muchas aristas. Es bien profundo, pues como tú acabas de mencionar, hay muchos tipos de fe. Yo recuerdo, hace muchos años, escuché a un pastor decir que la fe era como un elástico. Oh, Sí, que tú le estirabas tanto, que llegaba un momento que cuando se te soltaba de un lado, te daba bien duro en la cara. muy interesante. Nunca olvido esas palabras. Y te estoy hablando de hace más de 13 o 14 años que ese hombre dijo eso. Y hasta cierto punto tienes razón, porque mira qué pasa. La fe es un siervo. La fe no es algo perteneciente y exclusivo a los creyentes que están en Cristo. O sea, la fe es un siervo y dependiendo a dónde lo envíes, cómo lo uses, te dará un resultado. Entonces vaya con nosotras a la lectura por excelencia y obligación, que es Hebreo 11, y vamos a leer. Y quiero pues ir desglosando poco a poco lo que allí se dice para entender el significado de lo mismo. Así es. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar el término fe, muy importante, estamos hablando del término hebreo pitis, que significa presunción, credibilidad, convicción, veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión, por extensión el sistema de verdad religioso, el evangelio en sí mismo, igual a fidelidad, igual a gracia. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en este capítulo la fe se refiere precisamente a la fe en Cristo. Amén, así es. Pero dentro de la palabra, muchos casos se usa la palabra fe y no necesariamente es la fe pitis. Porque la fe pitis es precisamente la fe en Cristo. Así es. Porque no podemos olvidar que Cristo es la preeminencia de todas las cosas. Claro que sí. Para nuestro maestro venir y morir, él tuvo que negarse, dejarlo todo. Así es. Y cuando la palabra establece un versículo que usamos mucho y decimos, el justo por la fe vivirá, hago una pregunta. ¿Por la fe de quién? Entiendo que una pregunta muy bucapié y fuerte a la vez. No, porque es que muchas veces nosotros escuchamos esto y decimos, amén, yo tengo fe, pero no es la fe suya. Es la fe de Cristo. La fe que Cristo tuvo Así es. para entregar su vida, para morir y creer que Él lo dotó a usted de todo lo que usted necesitaba para cumplir todo aquello que en Él ya se había cumplido y que Él había consumado a través de su muerte y resurrección. Que Él mismo fue que justificó. Por eso es que ahorita más adelante vamos a leer Romanos claro 5, que sí, que habla de la justificación, de que somos justificados por fe. Porque Cristo, que es, vuelvo a repetir, que es la preeminencia de todas las cosas, Él es que justifica. Así es. Y pregunta Guillermina, si la fe es esa credibilidad, ¿por qué personas no creyentes, personas que no tienen ningún vínculo con Cristo en sí mismo, pueden decir que Dios existe, pero no tienen una cercanía, una convicción, una relación con Dios? Oran con fe y reciben lo que están pidiendo. Hay una porción en la palabra que dice, creo que en el libro de Marcos, que dice, como creíste. Exacto. Fue hecho. Entonces, tú dijiste algo. Creen. Exacto. Y al creer, ¿qué hace? Hace que se haga posible eso que ellos te están esperando. Porque entienden también, Valentina, que ese ser supremo, aunque ellos no lo reconocen quizás como tal. No, y puede que incluso le llamen Dios. Exacto, pero hay un poder en el creer. La fe es un siervo. Exacto, porque es un siervo, tú dijiste ahorita. Entonces, se activa y se hace posible. Una de las cosas que en República Dominicana se usa mucho son las promesas a entidades religiosas, y como la Virgen de la Altagracia, las Mercedes. Se le hacen promesas y la gente ve el fruto de eso y le atribuye a estas imágenes, a estos ídolos, lo que han recibido. Pero vamos a poner un ejemplo más llano y común. Todo el que va a robar tiene fe de que no lo agarren. Tú sabes que yo, ahora que tú mencionas eso de todo el que va a robar, escuché a alguien decir, no sé si fue a ti o a otra persona, que los ladrones, cuando van a robar, hacen una oración. Claro que sí, sí. Digo, pero Dios mío. Sí. Sí, mira, y Valentina acaba de decir eso. Claro. Se ora para que no, ¿por qué no lo agarren? O sí. sea,
estuvimos hablando de eso en una ocasión. Miren qué es lo que pasa. Y es que el que va a robar entiende que si Dios no lo cubre, lo van a agarrar. Parece irónico. Parece irónico. ¿Qué nos enseña esto? Dios. Que el hecho de que usted ore no le hace tener una relación directa con Dios. Exactamente. O sea, mucha gente entiende que porque ora mucho, tiene una relación con Dios. La relación con Dios se ve manifiesta cuando ese tiempo de oración produce transformación. Sí, porque hay una confrontación. Cuando se ora, hay una confrontación. Así es. Y hay esa convicción de pecado. Entonces uno comienza a decir, wow, pero mira, el Señor me está confrontando con esto porque tengo que renunciar a eso, tengo Exacto. que entregarlo. ¿Para qué? Para ser transformado y poder caminar conforme a la voluntad del Padre. Entonces, aclarando esto, lo hacemos para que quede sentada las bases de lo que vamos a hablar más adelante. Es importante que usted identifique qué tipo de fe usted tiene. Usted puede tener una fe sanadora, creer que Dios es sanador. Así es. Puede tener una fe salvadora, creer que Dios le puede salvar. Usted puede tener una fe en Dios como Jehová Jireh, que le puede proveer. Usted puede tener una fe de muchas formas. Usted puede tener una fe diferente, pero la fe que se requiere como hijo de Dios es una fe basada en la convicción de quién es Cristo. Mira, la palabra certeza, Valentina, dice que es sentarse bajo un soporte, que es concretamente una esencia, que es abstractamente asegurar. O sea, que la fe es un soporte. Así es. Que la fe te asegura. Que la fe te da la firmeza de eso que tú esperas. Y tú acabaste de mencionar que si oramos así como Jehová Jireh, Jehová proveedor, tú sabes los testimonios que hemos escuchado de personas que han hablado y han dicho, mira, yo amanecí así, y yo le clamé al Señor y estaba tan seguro y sentí esa paz. Y no pasaron 10 minutos cuando vi que el Señor respondió esa oración. ¡Wow! Una de las mayores confusiones que puede dar, si se le puede llamar de esa manera, es que muchas personas que no tienen una relación directa con Dios, que no tienen una fe, que no tienen fe, lo que no tienen es una relación con el Dios de la Biblia. Porque todo el mundo sabe que Dios existe. Y más en Latinoamérica, donde somos personas que tenemos un tipo de fe. Entonces, una cosa es el Dios que está allá arriba, que hace las cosas, y otra cosa es el Dios de la Biblia. Ese que es santo, 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 que perdona, pero que también castiga, que corrige, que instruye. Entonces, muchas personas en esa confusión oran a Dios, Dios le concede y llegan a decir, mira, yo tengo más fe que fulano, porque yo oro y a mí Dios me da lo que yo le estoy pidiendo. Sí, yo recuerdo que la pastora Kenny hace unas semanas atrás, estábamos hablando de algo y ella me decía, Guille, es que la palabra dice que el Señor le va a dar lo que ellos pidan conforme a lo que hay en su corazón. Sí, se lo va a dar. Pero de allá para acá vamos a ver. Esto es algo que quizás muchos digan, no, porque eso es entre Dios y yo y nadie tiene que ver. Sí. Pero es importante que como pueblo de Dios y aquellos que escucharán luego estos mensajes a través de los podcasts en Spotify, es necesario que puedan entender qué tipo de fe tienes. Tu fe, la fe que tienes, se ajusta a lo que Dios espera que tú tengas como fe. Bueno, exactamente. Entonces, cuando vemos... Perdón, ¿sabe por qué es importante ese punto que tú acabas de mencionar? Porque está el otro lado. Yo estoy orando, sé que tengo fe, pero no he visto el resultado. ¿Por qué? O por otro lado, tengo tanto tiempo orando y no he visto la respuesta de Dios en ese sentido. ¿Eso significa que no tengo fe? Exacto. O yo estoy orando de manera incorrecta, o en la soberanía de Dios, Dios no va a responder esa oración porque no cumple con el carácter de Dios para ser respondida. Entonces es importante que eso sea algo en lo que nosotros profundicemos en la medida que podamos, porque muchas veces estamos enfrascados en pedirle a Dios algo que está totalmente torcido al carácter de Dios mismo. Y puede ser que no esté tan torcido, pero sí puede ser que no. Sí, pero oye, no hay término medio. Porque cuando tú lees aquí que por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero hay que ver en qué tiempo alcanzaron eso, qué tiempo duró. Lo vamos a ver. Porque eso también tiene que ver con que en el momento tú estás pidiendo algo, puede ser que sí, que esté correcto, esté orando correctamente, estés alineado, pero no es el tiempo.
Esperar. Exactamente. El significado de esperar, confiar. Y está enlazado con otro significado que dice esperanza, esperar, confiar. Y esperar y esperanza también está ligado a esperar con antelación a otra confirmación. Exactamente. O sea, no es simplemente quedarme y esperar que Dios lo haga, sino esperar con la actitud correcta ante esa espera. Sin querer ayudar a Dios. Bueno, es que Dios es talento, Guillermina. Sí, pero a veces queremos ayudar al Señor porque entendemos que Él no es tan sabio para moverse por donde yo quiera que se mueva, porque también es otro punto. Es que Dios se toma de su tiempo. Yo necesito eso para rápido. Bueno, es que Él, que es eternidad, sabe justo el momento, la hora, el minuto. Sí, pero yo puedo ir haciendo algo en lo que eso llega. Es la mentalidad que nos mueve. Sí. Es la mentalidad que nos mueve y entendemos que Dios necesita de mi ayuda. Exacto. Es una falta de respeto que viene como consecuencia de desconocer al Dios de la Biblia, al Dios que está en su trono, creador de todas las cosas, que Él es la misma eternidad y que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, que plasmó todo lo que había que plasmar y que de ninguna manera se le escapa nada. Pero como no lo conozco, entiendo que debo ayudarlo, que debo adelantarme un poquito, meter la mano de alguna manera para que Dios otorgue eso que yo estoy esperando. Y quiero decirte en este momento de manera muy certera, si has estado lidiando con un problema de fe, de esperar a Dios para que Él cumpla sus propósitos, en esta tarde quiero decirte, hasta que no aprendas a esperar conforme a la voluntad de Dios, no lo vas a alcanzar. Muchas veces estamos en la silla de la espera, pero con un corazón incrédulo, con un corazón arrogante, con un corazón cuestionando las decisiones y la voluntad de Dios, con un corazón comparándote con que otro recibió y llegó de último, o llegó después, o que recibió algo y yo aquí esperando. Cuando aprendas a esperar conforme a la voluntad de Dios y su perfecta voluntad en ti, y quiero decir esto porque muchas veces nosotros estamos esperando en Dios, y lo pongo entre comillas, esta espera, porque yo estoy esperando que Dios haga conmigo lo que hizo con alguien más. Así es. El patrón que Dios tiene para cada uno de sus hijos es totalmente diferente al patrón que puede haber usado con otro hijo. Exactamente. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada padre, lo que somos padres aquí, sabemos que cada hijo tiene una personalidad diferente y tiene forma diferente. Por lo tanto, sabemos que no todo será siempre igual. Y quiero también decirte a ti que la fe que agrada a Dios es una fe que produce paz. Es una fe que te hace esperar tranquilamente y confiadamente, tal como cita la palabra, que Él guardará en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él confía. Y esa fe que habla Romanos 5 lo dice claramente, que somos justificados, pero que produce paciencia. Esa fe produce paciencia en medio de la tribulación, en medio de que tú no estás esperando una respuesta del Señor, que es el momento del día, la fecha que tú quieres, pero es la que Dios ha determinado que sea otro día, a otra hora. Pero mientras espera, esa fe te va a mantener con paz. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que estoy teniendo mientras espero que Dios me otorgue eso que yo estoy esperando? Así es. Muchas veces estamos en el lugar, en la posición y estamos en espera, pero el corazón no se ha resignado a lo que Dios ha determinado, sino que yo voy buscando la manera de satisfacer mis propias necesidades de acuerdo a lo que yo entiendo. Sí, y no en la verdad de Dios. Y es que la palabra convicción dice prueba. Convicción, prueba, garantía. O sea, cuando tú estás esperando, esperas sin ver nada. O sea, es porque algo dice convicción de abstracto. Lo que no se ve. Es algo abstracto, es algo que no se ve. Porque si acaso es algo que se puede ver, entonces no es fe. No, y lo grande del caso es que dice que por la fe entendemos. O sea, ella nos hace entender y ver más allá.
El punto es que si lo que yo estoy esperando es algo que yo puedo ver, entonces no es fe. Exactamente. Estoy totalmente cambiando lo que es la fe. Así es. Yo necesito creer. ¿Y cómo se cree? Es una obra de gracia. Es una obra de gracia, porque una cosa es la fe que yo necesito para salir a la calle. De hecho, las personas que conducen tienen un tipo de fe. Claro. La fe de que yo sé manejar y no voy a chocar. Sí, y que no, y que Dios me cubre y que sé que No, me va vamos a guiar sacar y el no tema voy a- de Dios en este momento. Estoy hablando de tipos de fe. Hay gente que tiene fe en Dios como sanador, pero no como restaurador. Hay gente que tiene fe en Dios como el proveedor, pero no como padre. Hay gente que tiene fe en Dios de que Dios puede librarle, pero no puede tratar con su propio corazón. Entonces hay Porque hay un muchos tipos de límite. muchos tipos de fe. Así que la fe como siervo va a ir hasta donde yo lo lleve. Y esta hasta donde yo se lo permita. pero ¿qué pasa con esta fe? No es solamente hasta donde yo se lo permita. Esta obra de gracia debe de ir en crecimiento. Rectifico, no es hasta donde yo le permita o hasta donde yo quiera. El Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno. Entonces vamos a ir a corregir. Supongamos O sea, que la medida de fe sean 8 onzas. 8 onzas de fe te dieron. Esas son las 8 onzas de fe que tú necesitas ¿Y si no tengo las 8 ocupar. onzas? Tú tienes que tener 8 onzas, pero tienes 2. Exactamente. Necesitas crecer en fe y Dios te va a poner en escenarios que te obliguen a crecer en fe. Muchas veces nosotros tenemos... Y si se ponen en el escenario, Valentina, porque aquí ese es el punto. Y si te ponen en el escenario, pero aún así tú no llegas a la medida. Vas a seguir en el escenario hasta que llegue a la medida, porque nadie llega a medias. Él nos dio todo lo que necesitamos para ser plenos en Él. Ajá, pero a veces nosotros somos saboteadores de las cosas. Podemos Somos quedarnos... saboteadores. Mira qué es lo que pasa. Decir que somos sabotadores es decir que de alguna manera yo puedo inferir en lo que Dios hace o en lo que Dios ha determinado. El término hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios determinó, ni tú, ni yo, ni nadie lo puede cambiar. Sí, pero muchas veces nosotros Ahora, somos yo culpables puedo... de tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir, está hecho. Pero somos tan especiales. Esos son como niños con trauma. Somos tan especiales en que nos mandan a caminar hacia adelante y queremos caminar hacia atrás. Lo que sucede es que hay una resistencia a la soberana voluntad de Dios. Entonces, ya esa entendiste, resistencia... Ya entendiste por dónde quise ir. Sí, claro, por eso te dije... Todo suena muy bonito, pero realmente... Pero por eso te dije, el término que decir saboteadores es de que de alguna manera yo puedo inferir en lo que Dios ha determinado. Sabemos que lo que Dios determina, sí. Lo sabemos tú y yo. Acuérdate que tenemos un equipo de gente, un grupo de gente que va a escuchar esto luego y tenemos que ser claros. Sí. Ahora bien, yo puedo no caminar en la dimensión que debo caminar, pero Dios me va a mantener en esa dimensión hasta que yo aprenda a caminar. Claro que sí. Entonces, claro mucha gente se pregunta, ¿pero por qué pasa el tiempo y yo no salgo de esta situación? Porque yo quise hacer toda esta pregunta, decir todo esto, para llegar a ese punto. O sea, yo estoy en una situación... A Dios, usted no ha escuchado que a Dios se le pasa con 100, ni con 95, ni con 90, ni con 99. Es con 100. Y hasta que tú no has asimilado la enseñanza que te corresponde, no vas a alcanzar el conocimiento que necesitas para lo próximo que viene. Mucha gente ha tratado de boicotear, de violentar sus procesos y al final... ¿Qué pasa? No llegan a donde deben de llegar, sino que se quedan a medias. A ese punto era donde quería llegar con todo lo que dije. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones queremos echar la culpa a Dios de muchas cosas. Favorito, cuando realmente tú dijiste una palabra muy importante. Dios determina y punto. Él es soberano. Ahora, somos nosotros los que tenemos que pararnos en un momento y decir, espérate. Si todavía estoy en el escenario, si todavía estoy dando vuelta en esta parte, ¿qué es lo que yo no estoy entregando? ¿Cuáles son las partes internas que yo no le he dado acceso o he entregado al Señor para que sean ordenadas, para que sean transformadas, para que... Pero eso requiere fe. Exactamente. Pero como yo no tengo la fe exactamente que debo tener en Cristo, vuelvo y repito, fe como en Dios para salvación, para sanidad, para liberación, perfecto. Y a veces nos quedamos conociendo a Dios solo en un área. Porque quiero depender de mí.
Y no de Él. Depender de lo que veces- yo puedo y quiero y sé hacer. A veces no es que lo hago conscientemente. Sí, pudiera A darse el veces caso. estoy moviéndome en dimensiones que no son las que Dios quiere que yo me mueva. Exactamente. Por ejemplo, exactamente. Dios quiere que yo crea que aunque yo pierda el empleo, Él me va a suplir. Pero yo me Sí, resisto, hago exacto. pataleta, Ujú. brinco para arriba y caigo de patilla entendiendo que Dios no puede suplirme. Yo necesito ese trabajo. ¿Por qué entonces? ¿Y cómo me voy a hacer? ¿Cómo me voy a hacer si yo estoy acostumbrada y trabajo de Dios- tal edad? Exacto. Y Dios tiene que exponerme a un Exactamente, desempleo para que yo exactamente. aprenda la dependencia de Él De y Él. de su soberanía. Y que se trata de lo que hace Cristo en mí, como tú decías ahorita. La fe, Cristo en nosotros, hace que se multiplique esa fe que nosotros necesitamos. Otro Porque ejemplo humanamente sería- hablando, para nosotros es difícil. Pero Él en nosotros lo hace posible. Claro que sí. Otro ejemplo sería una persona con una enfermedad. O sea, es terrible ver cómo las personas Ujú. enfrentan las enfermedades y de hecho hacen un ídolo de la enfermedad. Ujú. Y muchas veces esta enfermedad se vuelve el centro y no Cristo. Exactamente. Yo he visto ejemplos de personas que se han mantenido en situaciones difíciles, duras, caóticas, y Dios no lo puede, Dios nos lo saca de allí hasta que no aprenden, porque necesitan aprender que Dios tiene que ser el centro. ¿Cuántas mujeres con una dependencia emocional extrema Sí. a sus esposos, Sí. cuando sus esposos se vuelven el centro de sus vidas, Ujú. cuando el centro de tu vida debe ser Cristo Cristo. y luego tu esposo? Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que requieren fe. Usted requiere fe para cambiar de postura y ver a Dios no solamente como el que lo va a mandar al infierno si usted no se arrepiente, Y necesita- sino como aquel padre que también guarda, protege, cuida. Pero la distorsión que tenemos dentro de nuestros sentidos, de lo que es un padre, no nos permite ver a Dios como padre. También vemos a Dios como el que me castiga más que el que me ama. Entonces hay Sí. muchas cosas que nosotros necesitamos fe para salir de ellas y poder encarar la fe en Cristo de la manera correcta. Así es, y la fe que necesitamos para aceptar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Digo esto porque ¿cuántas personas le han diagnosticado quizá un cáncer y le dicen, mira, en 6 meses tú te vas a morir? Y esa persona, sí, eso lo dice usted, doctor, pero al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le creo, Él es que determina qué tiempo Así es. me va a quedar, si son los mismos 6 meses que usted dice, o si son 5 años, o si es un mes. Esa fe es aceptar la soberanía del Señor. Venga lo que venga, estar seguro de que lo que Él decidió para mí es lo mejor que me Y puede debe de pasar. haber alguien por ahí diciendo, "Oh, sí, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Le tengo una noticia. Es la palabra la que dice que es Así es, posible, así que es. Él consumó todas las cosas y que Ajá. Él no te va a llevar donde su gracia no te alcance. Así es. Cuando nosotros vemos la palabra entendimiento, Ujú. es una palabra que a mí me hizo pensar. Dice ejercer la mente. ¿Y en qué la Así voy a es. ejercer? La voy a ejercer en esa fe, ejercitando, creer en lo que está escrito. Mucha gente quiere crecer en fe, pero no dedican tiempo a la palabra. Sí, Es porque también imposible. dice que prestar atención. Exacto. Es imposible que tú crezcas en fe si tú no prestas atención y si no te dedicas a la palabra. Lo que pasa es que es más fácil, Valentina, ver que tú eres profeta y vas a ir el domingo a un lugar y yo quiero ir porque tú me vas a dar una palabra que me va a dar fe y me va a Ay, activar Señor. la fe. Señor, Hasta ahí, hasta en eso hay que tener cuidado y prestar atención. Porque si la santa palabra de Dios no me va a dar a mí la profecía más segura y más certera y más confiable, si yo entiendo que no es así, entonces tengo que revisarlo. como diría mi pastora, si usted necesita un humano para creer lo que Dios Así dice, es. estamos mal. Sí, hay problema. ¿Qué pasa con esto? Es que nos hemos acostumbrado a recibir comida masticada. Es así. Esa comida masticada, ¿qué significa? Que alguien estudia la palabra, alguien recibe desde sus sentidos, escuche bien, porque no es verdad que todo el que recibe la misma palabra la recibe igual. Hay un sistema
de recepción, que se da de la siguiente manera. Yo recibo la palabra en mi mente. Si mi mente está limpia, pues pasa al segundo paso, que es el corazón. Si mi corazón está limpio, entonces sale por mi boca. Sí. Pero ¿qué pasa en ese transcurso? Que yo puedo recibir una palabra, pero si mi cerebro o mi corazón está contaminado, yo puedo darte una palabra y va a estar contaminada. Por eso la necesidad de escudriñar las escrituras, para yo estar segura de que lo que Dios está diciendo a través de esa persona es cierto. Así es. Esperas. Escuche bien. Una cosa es que usted reciba una confirmación de lo que usted y Dios hablaron en el secreto. Así es. Sobre un tema X a través de alguien. Y otra cosa es que usted dependa de una profecía para vivir. Hay mucha gente que hoy por hoy vive por una profecía que recibieron. Y tienen demandas ante Dios porque recibieron una palabra de alguien creyendo que fue Dios que le entregó. Revisa lo que recibiste. Así es. Si lo que recibiste está torciendo el carácter de Dios en tu vida, no vino de Dios. Y cuando yo digo torcer el carácter, es que la iniquidad viene y se entrona en nuestras vidas y podemos recibir palabras y revelaciones desde un área de iniquidad y tenerlas como que son verdades que Cristo dijo. No, y caminar en base a ellas. Pero ¿cómo es posible? Gente caminando por profecía y no por la palabra. No, porque a mí me dijeron que mi esposo llegue este año, pero pasó el año y no llegó el esposo. Así es. ¿Y qué pasó? La palabra establece que uno de los ancianos, cuando le preguntaron, ¿y esos cristianos? Dice, no, tranquilo. Si es de Dios permanece, si no es de Dios no va a permanecer. Entonces, tenga cuidado. A veces nosotros, movidos por la necesidad del propio corazón, vamos a dar una palabra que no es lo que Dios quiere. Entonces, gente que no tiene fe en lo que está escrito, no tienen fe, porque el que tiene fe en lo que está escrito vive por eso, la escudriña y se alimenta de ella. Exacto. La fe que te mueve a escudriñar las escrituras es la fe que te va a acercar a Dios y en ti se va a consolidar la fe en Cristo. Y esa fe de la que tú acabas de hablar, de la que está en la escritura, es la que te va a mantener en el entendimiento correcto. Así es. Y vas a estar estable, confiado, en paz, entendiendo que Cristo, a través de la palabra, me hace ver, me hace escuchar y me hace caminar conforme a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque opera dentro de mí. En el libro lee la lectura que tienes ahí. Sí, en el libro de Romanos, capítulo 5, me gusta, porque dice que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada, escucha bien, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, dice esta versión, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser alguno osará morir por el bueno. Cuando buscamos la palabra justificados, esta palabra dice rendir, mostrar o considerar como justo. Escuche bien qué fue lo que Cristo hizo. Cuando usted lo que merecía era la muerte, Él le otorgó la vida mediante a una justificación. Él cambió el estatus que teníamos. Cambió el estatus de esclavos injustos por un estatus de hijos. ¿Qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros no creemos y no tenemos la fe en Cristo de manera correcta, nosotros no podemos ser justificados por fe. Así es. Porque no es cualquier fe. Escuche bien, hemos hablado de varios tipos de fe y hay un montón más. Pero usted no va a ser justificado. Si la fe que usted tiene
está basada en un Dios que usted no conoce, Así es. en un Dios a su manera o un Dios que actúa según mis pensamientos. Esta fe y esta justificación se activa por la fe en Cristo, el que murió y resucitó. Así es. Y el que está dentro de ti y dentro de mí. Entonces, ay, hermana, pero te acaba de decir que no, porque lo que sucede es que cuando Cristo desde el principio estableció todas las cosas, Él puso dentro de ti todo aquello que necesitas Así es. para ser el hombre y la mujer de Dios que tienes que ser. Así es. Y que el proceso del tiempo, en Dios no hay tiempo, Dios es eterno, este aplaneamiento de la eternidad, es un proceso. Bueno eso, sí, sí, la sí. eternidad de Un Dios. aplanamiento de la eternidad para darse a conocer a tu vida es simplemente para que tú puedas darte cuenta de las maravillas de Dios en el tiempo y descubrir todo lo que tienes que Él te depositó. ¿Qué pasa con eso? Que para que eso se active, tú tienes que estar apegado a las escrituras. No hay forma de que se active en ti todo lo que Dios te dio si no estás apegado a las escrituras. Así Yo he es. escuchado en muchos lugares una reactivación, una activación, un fluir. Ok. Todo lo que sale de que te apegues a las escrituras para conocer a Dios en su esencia y naturaleza, no te va a reactivar nada. Lo que te puede dar es un poco de calor y de sudor, sudando, dando 3 brincos y hablando 3 lenguas. Eso iba a decir, mira, este tema es tan interesante porque en estos días yo meditaba y le predicaba a alguien cuando estuve de viaje. Yo le decía, mira, porque me decía, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? Yo le digo, tú conoces a tu papá. Tú sabes qué le gusta a tu papá y tú sabes la ropa, cómo camina, cómo se sienta, hasta lo imitas. Eso mismo pasa con el Señor. Si te detienes a observar su carácter, a conocerlo a través de las escrituras, a ver cómo es, entonces vas a poder imitarlo. Porque si no nos detenemos a conocer su carácter, ¿cómo vamos es que usted no andar puede conforme? Conocer a alguien con el que no tienes relación? Exactamente. Cuando ¿Y tú cómo lo ves- hacemos? Cuando lo tú- hacemos? Esta justificación, pasando tiempo, esta Exactamente. justificación habla de que va a producir paz. Paciencia. Paz. También, y paz. Yo necesito que en este momento tú te detengas y pienses, ¿tienes paz? El que tiene paz no sufre de insomnio, Así es. no teme al mal, No tiene ansiedad. no tiene ansiedad, no se deprime porque no ve o porque el pasado, sino que aprende a vivir en la soberana voluntad de Ojo, Dios. Valentina, ojo. No es que no va a llegar quizá los sentimientos. No. es El que no van sentimiento va a llegar. Sí van a llegar, pero no es lo mismo saber Permanecer. que permanecer. Es decir, Cristo me da la resistencia para soportar esta tribulación, porque sé que Él en mí va a hacer que me mantenga. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya, así es. Quiero decir esta frase porque sé que puede bendecir la vida de algunos. Amén. Escuche bien. Una cosa es el dolor y todos los seres humanos estamos expuestos al dolor. El dolor es algo natural en la vida de los seres humanos. Usted siente dolor, me despidieron del trabajo, eso duele porque no lo esperabas, no estabas preparado y eso duele. Perdí un familiar, me separé, terminó mi relación, se me murió un hijo, se murió mi mamá, tuve una situación difícil con alguien me caló, eso duele. Claro que sí. Ahora bien, cuando llegue el sufrimiento, cuando yo retengo el dolor Exacto. y no lo dejo ir. Exacto. La retención de dolor causa sufrimiento. Hay gente que está cautivo del sufrimiento porque no dejó ir el dolor que se produjo en un momento dado. Lo retienen y al retenerlo permanecen con áreas de dolor en su vida y sin poderse liberar porque están en medio de un sufrimiento alegando que esa persona, ese hecho, esa situación es el causante del sufrimiento. Así es. No, ni esa persona, ni esa ocasión, ni nada de eso es la causa de tu sufrimiento. Tu sufrimiento se debe a que el dolor que sentiste lo retuviste. Así es. Y eso te produjo el sufrimiento. Cuando la Biblia habla de que llevemos todo a los pies de Cristo, se refiere a esto mismo que está diciendo Valentina. Sí, el dolor va a llegar. Claro. La impotencia, la desilusión, la decepción. Wow, pero cuando venimos a los pies del Señor y le entregamos todo esto, es ahí
donde esa fe que nos justifica nos hace pasar esa tribulación, nos hace entender, wow, es que en Cristo verdaderamente yo soy más que vencedora, es que verdaderamente Cristo, como tú dijiste ahorita, es mi esperanza de gloria, es que reconozco que mi propia fuerza yo no puedo, pero déjame decirte que Jesús es experto en llenarte de esa paz, en llenarte de esa gracia que te hace ver más allá y te hace ver como Él quiere que tú veas y te hace soportar como Él sabe soportar. Qué bueno cuando podemos decir, mira, Señor, yo no tengo la fuerza, pero si tú me das las tuyas, yo sé que voy a poder seguir caminando. Y déjame decirte que muchas veces nosotros entendemos que la paz que vamos a recibir en el Evangelio es paz de no tener problemas, de no tener situaciones, de no pasar por carencias ni enfermedades. La paz de la que habla la palabra es paz en Dios. Escuche bien y que quede claro. No es que usted no va a padecer, no es que usted no va a sufrir. De hecho, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La paz a la que se refirió nuestro maestro y la paz en la que habla el apóstol Pablo está hablando de una comunión, de una relación, de una intimidad en Cristo Jesús y en su palabra que me va a dar a mí la certeza de la que habla Hebreos 11, esa certeza y esa convicción de que voy a ver, aunque tangiblemente en el momento yo no estoy mirando lo que yo quiero esperar o lo que yo estoy esperando, pero que en la fe en Cristo yo voy a ver el cumplimiento de todo lo que Él ha dicho. Esta paz no es para que usted se siente a la orilla de la playa bajo una palmera y echarse fresco. No se trata de eso. Esta paz tiene que ver con la convicción que me hace a mí entender y conocer al que gobierna mi vida y aquel que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y he venido para que tengan paz y la tengan en abundancia. Esta abundancia de paz, repito, no es para que tú logres cosas. Esta abundancia de paz es para que vivas en Dios a través de su palabra, la guianza de su espíritu y la fe en Cristo. Y ahí sí entonces podemos entender que podemos estar quietos y reconocer que Él es Jehová. Está quieto y conocer que Jehová es Dios. Esa palabra, mira, de verdad que después que pasemos todo esto que tú acabas de mencionar, esa quietud que solo Cristo nos hace ver, esa confianza de la cual Él hablaba que teníamos que tener al Padre, como Él decía, imitadme que soy manso y humilde de espíritu. O sea, de verdad que si entendiéramos el poder que tiene la palabra del Señor, abriríamos más nuestra Biblia, escudriñáramos más las Escrituras y andáramos menos detrás de una palabra de un hombre. Mira, Guillermina, en Hebreos 11, como desde niña a mí me enseñaron que este era el salón de la fama de la fe. Entonces, aquí yo encuentro a Abel. Abel no hizo nada. No. Abel simplemente entendió desde su corazón lo que debía de entregarle al Señor. Y eso provocó en su hermano envidia. Al punto que lo mató. Oiga bien. Sí. Entonces, ¿por qué usted entiende? Que porque usted está en Cristo todo le va a ir bien. Exactamente. No es que usted va a vivir de continuo bajo un sufrimiento. Claro que no. No estamos hablando de eso. Pero a veces idealizamos el Evangelio como la solución a todos mis problemas. No, ven a Cristo y todo se te va a solucionar. Te voy a decir algo. A Cristo y todo cambiará. No, espérese, que las cosas no es así. Oye algo, Valentina, también hay otra cosa. No es que sí, es verdad, vamos a tener muchas tribulaciones, muchas cosas, pero no es que usted va a andar como una víctima. Ay, es que este evangelio es tan duro. Mira, es que esto es yo duro. Vi un video que lo que hizo fue que me quillé. Tú lo viste, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que es el mismo que yo vi. Yo dije, pero que esto no puede ser. Porque es que, mira, el evangelio realmente... Ahora, yo te pregunto a ti, yo cuando lo vi, solo no sé bien de qué trataba, pero yo lo quité. Pero yo te pregunto, si él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más dijo después de eso? Confiad, yo he vencido al mundo. Porque, señores, es que mira, cuando hablamos de la plenitud de Cristo, Cristo me hace entender, mira, Guillermina, yo hice todo
de Claro. lo que no se veía. Yo lo hice todo, yo pagué el precio, yo hice todo. ¿Sabe para qué? Para que ustedes me conozcan A través de su a palabra. través de su palabra, para que vivan mi vida, para que tengan mi carácter. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a poder entender lo que el Padre quiere. Y no solamente eso, van a vivir en el mundo. ¿Entiendes? Y en medio de la aflicción tendrán paz. Exactamente. ¿Por qué? Cuando nos vamos al libro de Efesios, que yo digo que es uno de mis libros favoritos, que habla de que, mira, es que hubo una adopción, es que Él me justificó, es que Él me instituyó, es que Él, desde antes de la fundación del mundo, predestinó, dijo, fue hecho, estableció todas las cosas para que yo viva en abundancia y en plenitud en Él. Lo que pasa es que hemos cambiado tantas cosas. El orden de los factores ha alterado el producto. Bueno, Escuche bien. Aquí sí se cambió. Esta ley de matemáticas Ay. es necesario que se diga y que se aclare. El orden de los factores dañó el producto, lo cambió. Porque se supone que lo primero es conocer a Dios a través de su palabra, Así es. vivir la palabra y luego evidenciar con los demás la palabra viva en nosotros. Aleluya. Entonces hemos cambiado el orden de los factores y el orden de los factores ha dado como resultado que tenemos muchos creyentes que pueden saber muchas cosas pero no conocen a Dios. Así es. Conocer a Dios es un acto que se da a través de la palabra. Aleluya. Usted no conoce a Dios que no sea a través de la palabra. Y déjeme decirle, la última vez que estuve por aquí hice una pregunta. ¿Realmente cree usted que conoce a Dios? ¿Y sabe por qué la hago? Y vuelvo y la repito. ¿Cree usted que conoce a Dios? Porque quizá lo que usted está conociendo de Dios es una ínfima parte de lo que usted ha experimentado, pero Dios es más de ahí. Y nosotros queremos encasillar a Dios como si fuera un títere o un muñeco a mi condición y que Dios tiene que actuar de tal o cual forma en medio de mi situación porque es lo que yo espero que Él haga. Escuche bien. Los planes y los propósitos de Dios son plenos, son eternos, son perfectos. Aleluya. Y no se mueven por la necesidad que usted tenga. Dios no coge presión de nadie. De nadie. Él es usted infinito. puede tener una situación y Dios puede levantarse y moverse a su favor en su soberana voluntad. Pero si Dios sabe que al moverse tu corazón se va a corromper, tu corazón se va a dañar, tú no vas a tener el carácter que Él quiere que tú tengas, Dios se va a quedar en su mismo sitio sin moverse. Dios no es manipulable. Yo leí esta no, mañana es que no lo es. algo que escribió Paul Washer, que él dice que los que son esclavos de Cristo son los que son verdaderamente libres. Ojo, el libro de los Romanos es un libro que aplica todo el sistema legal de Roma en ese momento y las aplicaciones que se hacen para dar a entender cómo funcionaba el sistema. Nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Y aleluya, porque entonces, somos libres. Pero ¿qué pasa? Hemos entendido que venir al evangelio es ser libres. Aquí hay que ver. Espérate, vamos a aclarar. Aquí no hay democracia. Le recomiendo a todos nuestros oyentes que estudien lo que es la monarquía. Sí. El sistema monárquico es un sistema totalmente diferente al que nosotros en Latinoamérica vivimos. Claro que sí. La democracia es una cosa y la monarquía es otra cosa. Dios es un monarca, es un rey, es dueño de su reino. Y es importante que nosotros como creyentes podamos entenderlo. La fe es en Cristo. Amén. Y no hay otra forma de alcanzarla, de obtenerla y de manejarla que no sea a través de la palabra. Así es. Y muchos dirán, es que yo tengo fe y lo que yo le pido a Dios, Él me lo concede, pero la fe puede ser que la tengas para recibir de Dios aquello que tú necesitas y no para conocerlo a Él en su esencia de quién es Él, santo y perfecto. Por eso mucha gente puede estar dentro de la congregación sin conocer a Dios. Tú acabas de decir una bombita. ¿Sabes por qué? Porque aceptar por fe también la soberanía de Dios es aceptar que te pasen un guayo por la piel y que te pasen una lija, la mirra que te pela y te hace botar hasta la dermis, la epidermis, hasta tú echar una piel nueva. También es por esa fe. O sea, es un paquete.
El punto completo. es que como yo no tengo la fe en Cristo, yo no puedo comprender que todo lo que ha estado sucediendo tiene el propósito de llevarme a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que tiene el propósito de hacerme crecer, de hacerme llegar a la plenitud en Él, que tiene el propósito de que yo lo conozca a Él a través de su palabra. Muchas veces tú te sientes que te están empujando, que te están exprimiendo, que te están aperruchando, que te están hostigando. Y lo que Dios quiere que salga de ti no es lo que está saliendo. Mientras no salga de ti lo que tienes que salir, con la fe correcta, con el carácter correcto, con el pensamiento correcto y con el corazón correcto, seguirás recibiendo los aperchurros, te van a seguir exprimiendo, te van a seguir pisando, porque lo que Dios está provocando, escucha bien, y quiero ser muy clara en este punto, todo lo que te está aconteciendo no tiene que ver con el diablo, y hasta el diablo es un muchacho demandado de Dios. Así es. Todo lo que está ocurriendo tiene la intención de que seas perfeccionado en Cristo. Así es, aleluya. Todo lo que está sucediendo en tu vida tiene la intención de que crezcas a esa medida que Dios quiere y necesita que tú crezcas. ¿Por qué? Porque lo que viene no lo vas a aguantar, no lo vas a tolerar, no lo vas a soportar con el nivel de fe que tienes hoy día. Así que es necesario que entiendas que no fue que se levantaron, que no es que te quieren hacer la guerra, que no es que le cogió contigo, es que el mismo Dios te está poniendo en una posición donde solo encuentres el camino hacia Él. Hay gente que Dios le ha cerrado todas las puertas, le ha cerrado y le ha bloqueado todos los caminos, porque Dios te está acorralando. Ay, hermana, ¿cómo usted dice eso? Si Dios es amor, sí, y también fuego consumidor. Te está acorralando porque su intención contigo es llevarte a que le conozcas. Así que yo te invito a que tú te detengas y analices qué tipo de fe tienes. ¿La fe que tienes es la que te va a llevar a conocer a Dios o tú quieres que Dios es un cajero automático? ¿Estás dedicando tiempo al estudio de la palabra y a la relación con Él? ¿O simplemente tú vas el domingo a la iglesia creyendo que con eso cumpliste tu cuota para salvación? Escucha bien, Dios no es manipulable. No puedes hacerle creer a Dios como le hace creer a los miembros y al pastor que estás en Cristo. Cristo murió y resucitó, es omnisapiente y Él conoce cada una de las intenciones de tu corazón. Hoy es el día prudente de que te devuelvas y en oración le digas: Señor, dame la medida de fe que yo necesito para conocerte a ti, para entrar en una comunión contigo, en una plenitud en donde tú seas mi Dios. Amén, aleluya. Y es también eso que tú acabas de decir, lo establece aquí lo que acabamos de leer. Porque ¿qué dice? Y lo digo porque muchas veces, tú hablabas de algo muy importante, que vamos a sentir todo lo que tú mencionaste. Y en un momento podemos sentir esta vergüenza. Claro. Pero aquí dice que la prueba y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero para que se derrame ese amor, hay una fe en Cristo y una relación en Él para poderlo lograr. Lo menciono porque es importante, porque tú diste un punto. Dios no es manipulable. Él no es inmutable. A Él no le podemos sorprender con absolutamente nada. No pensamos bien una palabra cuando ya Él la sabe. No pensamos decir ni hacer X cosa cuando ya Él la sabe. Y lo más bueno, lo mejor es: Señor, no tengo la fe, pero necesito que me la des para yo poder agradarte, porque quiero agradarte primero a ti. Porque sin fe es imposible agradarlo, por eso mismo. Necesito tener esa fe para poder agradarte. No que me importe tanto lo que pueda pensar el hermano, que no es que no es importante, sino que es mucho más importante lo que tú veas de mí, lo que Él vea de mí, porque Él en mí es que hace la cosa posible. Y si yo no estoy con la medida de fe que dice la palabra, entonces no voy a ser justificada. Estimados hermanos, amigos y compañeros que puedan estar escuchando en este momento o escucharán después, hoy es un día propicio para que te acerques a Dios, para que ores pidiendo al Señor que te dé la medida de fe, que te permita conocer su plenitud y que la fe que Él, la medida que te haya dado, te permita acercarte a través de su palabra para conocer a Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Si por alguna razón hay otra cosa que no sea Cristo a la que le estés dedicando el centro de tu vida,
tu relación, tu tiempo y tu dedicación, hoy es un día propicio para devolvernos y decir, Señor, torcí, cambié, me desvié y hoy reconozco que tengo la necesidad de que seas tú obrando en mi vida. Amén. Queremos, despídete, Guillermina, ya llegamos al final de este programa, señores, muy rápido, sí, un año que hoy fue como quiero muy rápido. decirte y recordarte, a ti, sí, a ti que me escucha, quiero recordarte que Cristo es la preeminencia de todas las cosas. Cristo es nuestra esperanza de gloria. En Él, solo en Él, podemos vivir en plenitud, pero para eso tenemos que conocerlo a través de las Escrituras, porque Él se nos quiere revelar. Él está dispuesto a revelarse Amén. Por completo a tu vida. Tú tienes que desear que eso pase. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo todo tu entorno. Creo que hoy fue un tema muy importante que no ha terminado, porque creo que va mucho más allá, porque todavía faltan otros tipos de fe que creo que deberíamos tocar. Mis hermanos, bendiciones, agradecidos del Señor por estar en este tiempo. Su programa Vida Abundante. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones. Cielo FM, posicionados